aquí nos habíamos quedado. Estamos en las lecciones o en las enseñanzas, porque a veces la palabra lección puede tener algo negativo incluso, pero una enseñanza. Y hay 4 enseñanzas que empezamos ya a considerar en la última ocasión de la letra Bet, la primera letra de las Escrituras. Y esta era la segunda de las enseñanzas, que la Torá trata sobre la casa de Dios, trata sobre su reino. Si os dais cuenta, estamos girando en torno a este concepto casi continuamente, ¿sí? El capítulo 1 de Génesis, el primer versículo, primera palabra, primera letra, están girando en torno a esta idea de la casa de Dios como un sinónimo de su reino, de su gobierno, de además su templo, su santuario, ¿sí? Entonces, todas estas ideas las vamos a seguir viendo de diferentes maneras, especialmente hoy que ya entraremos en la palabra Reshit, la palabra que viene después de la Bet, y si nos alcanza el tiempo, pues ya veremos el conjunto de Bet Reshit y posibles traducciones que tenemos ahí presentes en esa palabra. Entonces, bueno, seguimos con la tercera enseñanza de la letra Bet. Y la tercera enseñanza la tenemos con su forma. La forma de la letra también nos enseña. En este caso voy a empezar citando de vuelta ese comentario midrashico, Génesis Gabá, donde nos dice que en el principio Bereshit creó Dios. Y referente a esto, Rabbi Yonah dijo en nombre de Rabbi Leví, aquí faltaría una N que se comió, Rabbi Yonah dijo en nombre de Rabbi Leví, ¿por qué el mundo fue creado con Bet? Que Bet es esta consonante, que es la que estamos trabajando, la del logo de Bienvenido al Origen. Dice, como la Bet está cerrada por los lados y abierta por delante, de igual modo no se te permite indagar lo que hay arriba y lo que hay debajo, lo que está delante y lo que está detrás. Es decir, solo hay una dirección. ¿Sí? En el mismo comentario, Bar Kapaga dijo, Ea, pregunta a los días antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Está citando Deuteronomio 4:32, ¿sí? Palabras de Moisés. Y a este respecto, Bar Kapaga comenta, desde el día en que fueron creados los días, tú puedes indagar, pero tú no puedes indagar antes de eso. Luego continúa con la misma cita, dice, desde un extremo al otro del cielo. Y dice, tú puedes investigar, pero no puedes investigar más allá de eso. Bien, ambos comentarios van en la misma dirección. Nos están dando un contexto que podemos estudiar, podemos escudriñar, es más, debemos, pero también nos dan un marco en el que la letra Bet de alguna forma no nos permite ir más allá de ella. Aquí tenemos la letra, la consonante. Aquí dentro, esto es un dagesh, para los que estudiáis hebreos, pues ya lo sabéis, la función del dagesh, pero en este caso no quiero que pensemos en la Bet como letra, ni pensemos en el dagesh como esa marca o ese acento diacrítico, sino que pensemos en una forma, porque la enseñanza que vamos a obtener de Alabet, que es la que vemos en estos comentarios, surge de la forma que tiene. La palabra Bet ya habíamos dicho que su significado era casa, bait en hebreo, y si nos imaginamos que esto es una casa, y nosotros estamos situados en el centro de la casa, si queremos ir en esta dirección, nos vamos a encontrar un muro, una pared. Si queremos ir en esta dirección, nos vamos a encontrar un muro. Y si queremos ir en esta dirección, nos vamos a encontrar un muro. La única dirección posible que está abierta y por lo tanto es la que podemos tomar para avanzar es esta. ¿Sí? Si estamos en esta casa y queremos salir de la casa, queremos ir más allá,
Pues la única dirección que podemos tomar es esta. ¿Y cuál es esta dirección? ¿Hacia qué nos lleva cuando avanzamos en esta dirección? Bueno, como ya sabéis, el hebreo lo leemos de derecha a izquierda. Por lo tanto, lo que tenemos después de esta consonante es reshit. Y por lo tanto, lo que tenemos es la revelación, perdón, reshit, así. Lo que tenemos es la revelación de Dios. La única manera de avanzar que nos permite la Bet es en dirección a lo revelado, a lo que está escrito. Y por eso esos comentarios midráshicos de esos rabinos que dicen, más allá de la Bet no puedes ir. Si queremos investigar lo que hay arriba, la Bet nos dice, no, esto no te está permitido. Si queremos investigar lo que hay antes de Bet y por lo tanto antes de la creación, otro muro, no, tampoco. Si queremos ver qué hay debajo, tampoco. Lo único que podemos hacer es ir en esta dirección, a lo revelado, y prestar atención a lo revelado. A este respecto, Deuteronomio 29:29 es muy pertinente porque justamente Moisés, en estas palabras, nos está diciendo exactamente eso. Nos está diciendo que las cosas ocultas son de Adonai nuestro Dios, y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, olam en hebreo, para hacer todas las palabras de esta ley, de esta Torah. Así que aquí Moisés está estableciendo estas dos categorías, cosas ocultas, cosas reveladas. Hay cosas ocultas cuyo dueño es Adonai, y a él le pertenecen, solo a él. Hay ciertas preguntas que tienen que ver con cosas que no están reveladas en la palabra y que son dudas que nos pueden surgir, pero pertenecen a esta categoría, cosas ocultas. Luego, si el dueño de estas cosas es Adonai y Dios no nos las ha dado ni nos las ha revelado y queremos cogerlas, ¿cómo se le llama a una persona que quiere adueñarse de algo que no le pertenece? Un ladrón. Y en este sentido, querer adueñarnos de cosas ocultas que le pertenecen solo a Dios, nos está convirtiendo en ladrones. No tenemos la posibilidad de robarle a Dios en este sentido, en esta dirección, sí en otras, pero no en esta. Pero si tuviéramos los posibles, nos convertiría en eso. Ahora bien, ¿a nosotros qué nos pertenece? A nosotros nos pertenecen las cosas reveladas. Nos pertenece aquello hacia lo que la Bet se abre, que es la revelación de Dios. Y estas cosas reveladas no solo son para nosotros, sino que son para nuestros hijos, para la familia, y son para siempre, con un propósito, hacer todas las palabras de esta ley, es decir, obedecer. La revelación me tiene que llevar a la obediencia. Si nos damos cuenta, la mayoría de estas cosas ocultas sobre las que divagamos, como por ejemplo el número de ángeles. ¿Cuántos ángeles hay en los cielos? Bueno, esto no lleva a la obediencia. Se queda en mera especulación, se queda en conjetura, se queda en realidad en un intentar darle contenido a nuestra ignorancia, pero no nos llevan a obedecer más y mejor a Dios. Pero las cosas reveladas sí. Así que la Bet, con su forma, está dirigiendo nuestra atención a la revelación de Dios para nuestro pueblo, porque eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos pertenece.
¿Bien? Pues hasta aquí esa tercera enseñanza de la Bet. Vamos ahora con la cuarta enseñanza. La cuarta enseñanza tiene que ver con la gramática. ¿Sí? Ya estuvimos viendo la primera con la gematría, la segunda con con el significado de Bet. Acabamos de ver la enseñanza que tiene la forma de Bet. Bueno, pues ahora vamos a nivel gramatical. ¿Bien? ¿Qué es Bet y qué enseñanza tiene la Bet desde la gramática? Perdón. La Bet esta es la consonante y así aparece en Bereshit, en el primer capítulo, versículo 1. Esta es la primera letra, tal como está aquí, en el texto masorético. ¿Sí? Estos dos puntitos, los que estudian hebreo también ya lo saben, se llaman Sheva, y este es el patrón regular de la preposición prefijada. ¿Vale? Una preposición prefijada, nosotros en español, todas las preposiciones son independientes. Pero en hebreo tenemos 4 preposiciones que actúan como un prefijo, es decir, van unidas a la palabra siguiente, no van separadas, por eso se les llama prefijadas. La bet es una de ellas, de hecho si veis Bereshit va todo junto y son 2 palabras, la preposición y Reshit. Pues bien, esta preposición, la preposición bet, que se lee como veis aquí, be, se puede traducir principalmente, no exclusivamente, principalmente como en, con y por. Puesto que en hebreo no tenemos tantas preposiciones como en español, hay muchas, pero no tenemos tantas, y menos prefijadas, cada preposición tiene más de un significado posible. En este caso, en y con serían los dos primarios, por sería un segundo uso de la preposición, pero también igualmente correcto a nivel gramatical. E insisto, son los principales. ¿Sí? Dependiendo del texto, deberás traducirse de una manera o de otra, en función de donde aparezca. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Este hecho de que haya más de una posible traducción para la misma preposición explica de alguna manera esa diversidad de traducciones que estuvimos viendo en su momento, ¿no? Que al principio, en principio, en el comienzo de todo, y esta paráfrasis más libre, ¿vale? Pero como veis tenemos al principio, en un principio, y luego ya la mayoría van coincidiendo con en, y en es casi mayoritariamente la traducción que abunda dentro de lo que es el mundo de traducciones bíblicas. Pero ya nos vamos a dar cuenta que en el texto bíblico esta misma preposición se traduce indistintamente por con y por. Bien, además de por en. Y vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a ver ejemplos de cómo se traduce bet por en. Muy rápidamente, bien, porque esto es simplemente a nivel de tener una base para sustentar que efectivamente así se traduce la preposición. Génesis 1:14 dice, y dijo Dios, hay astros en el firmamento, los cielos, ¿vale? Dice, Vayomer Elohim, Yehim Meogot, Birkia Hashamayim. Aquí tenemos Vayomer Elohim, y dijo Elohim, Yehim Meogot, haya astros, Meogot, astros o lumbreras, también se puede traducir, y dice Birkia. Este Birkia es en el firmamento. Fijaros, preposición prefijada, la bet, y aquí se traduce en, igual que Bereshit, en el principio. ¿Vale? Hasta aquí todo igual. Un segundo ejemplo de cómo efectivamente la preposición se traduce por en, lo tenemos en Génesis 2:7. Dice, y moldeó Adonai Dios al Adán del polvo del terreno y sopló en sus narices aliento de vidas y fue el Adán un alma viviente. Bueno, pues y sopló en sus narices aliento de vidas, es esta frase que tenemos aquí, Vayipach beapaf nishmat hayim. Entonces, Vayipach y sopló beapaf en sus narices, y aquí tenemos la preposición, en sus narices, beapaf, ¿sí? Ahí la tenemos. Por lo tanto, en, igual que en Bereshit. Hasta aquí no hay problema.
Bueno, tampoco lo hay ahora a continuación, ¿no? Pero quiero decir, hasta aquí estamos familiarizados con traducir esta preposición con en, porque lo vemos en el principio. Ahora, vamos a ver ejemplos de cómo la bet también se traduce por la preposición con. En Deuteronomio 23:4 dice, por la palabra, la que no salieron a vuestro encuentro con pan y con aguas, fijaros aquí os lo marco, en el camino, en vuestro salir de Egipto, y la que alquilaron contra ti a Balaam. ¿Sí? Está hablando de Balac. Entonces aquí lo tenemos. Dice, Al Barasher lo kitmu etchem, y aquí viene ya Balechem. Este Balechem, la palabra Lechem de Bet-Lechem, casa del pan, Lechem, pan, y aquí tienes la preposición Bet, de vuelta, pero traducida por con. Porque no tendría sentido traducir, dice, la que no salieron a vuestro encuentro en pan y en aguas. Eso no tendría, a nuestro idioma, verterlo por en no tendría sentido. Aquí encaja ese con, por ejemplo. Y tienes con pan o con el pan, literalmente, porque sí tenemos el artículo aquí también, con el pan y con las aguas. Y aquí uva maim. Y esta preposición, la ves de vuelta, con pan y con aguas. ¿Vale? Por lo tanto, vemos cómo también tenemos ese uso o esa traducción, mejor dicho, de la preposición bet. Otro ejemplo, Salmos 44:3. Dice, porque no se apoderan de la tierra con, y si os fijáis pongo aquí porque también cabría, en este caso cabrían ambas, con su espada o por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Bueno, y de vuelta aquí tenemos kilo, y aquí tenemos la preposición beharbam, de espada, su espada, la espada de ellos, y aquí tenemos jerez, con un sufijo pronominal, en fin, cuestiones de gramática hebrea, y lo importante es la preposición bet traducida por con, y ya podemos también contemplar y empezar a ver ese uso de por en la preposición. Bien, nos vamos ahora, y así definitivamente ejemplos donde queda muy claro el uso de por o la traducción de por, como por ejemplo Génesis 18:28, texto que conocemos, la intercesión de Abraham por Sodoma. Dice, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Acaso destruirás por los 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Bueno, pues este por los 5 es esta palabra, ¿vale? Para no tomar mucho tiempo en todo el texto, dice Bajamishá. Y este Bajamishá es por los 5. Dice Etkol Air, toda la ciudad. Entonces, de vuelta a la preposición bet, que es la que tenemos aquí, traducida por. Aquí no cabría, por ejemplo, ¿acaso destruirás en los 5 toda la ciudad? ¿O acaso destruirás con los 5 toda la ciudad? No, porque está diciendo quizá faltan esos 5. Así que la única posibilidad en este caso es traducir esta preposición no por en ni con, sino por. Otro ejemplo, pues Génesis 29:20. ¿Sí? Nos está hablando de los años que ha servido Jacob por Raquel y justamente nos dice eso, y sirvió Jacob por Raquel 7 años y fueron en sus ojos como pocos días por su amarla. ¿Sí? Esto es una traducción literal del texto hebreo. ¿Vale? Eso es lo que nos dice aquí. Ahora lo vamos a ver. Y por lo tanto sirvió Jacob no con Raquel 7 años, ni en Raquel 7 años, sino por. ¿Y cómo es por Raquel? Pues aquí lo tienes, Berrachel. Este es el nombre de Raquel en hebreo y aquí la preposición prefijada, que se traduce por. No se traduce en, ni se traduce con, ni se traduce de, ni ninguna otra traducción, sino en este caso es el que encaja. Igual que por su amarla, ¿sí? Que tenemos aquí Beabató Ota. Beabató Ota. Por su amarla a ella. Por su amor hacia ella sería. ¿Vale? También podríamos traducirlo, aunque no sería tan preciso. Pero se entiende la idea, yo creo. Entonces volvemos a tener la misma preposición. Y en este caso, fijaros que aparece la bet con dagei sheba que tenemos en Bereshit. ¿Vale? Así que
hemos visto ejemplos de cómo efectivamente esta preposición en el texto bíblico, y hay más por supuesto, se traduce de diferentes maneras. Entonces, cuando nos vamos a Génesis 1:1, lo que tenemos y que habitualmente hemos leído y hemos entendido en el principio, resulta que podemos también leerlo con el principio, creó Elohim los cielos y la tierra, o por el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. Y por lo tanto vemos que la consonante bet, en este caso actuando gramaticalmente como una preposición, que es lo que es en este texto, nos da la enseñanza y nos invita a evitar el dogmatismo. ¿Dogmatismo en qué sentido? En el sentido de ser muy férreos en defender ciertas cosas, especialmente bajo el epíteto, mi Biblia dice. Esto es una frase que he escuchado durante muchos años en diferentes contextos. Mi Biblia dice, y lo que dice mi Biblia va a misa, con perdón de la expresión. ¿Sí? Cuando vemos que realmente el hebreo, el idioma hebreo, voy a dejar de compartir y ahora vuelvo a la presentación, el idioma hebreo, y esto Silvita lo sabe muy bien, que es algo que hemos trabajado y seguimos en ello, el hebreo es un idioma polisémico. Una misma palabra o una misma letra, como en este caso, porque hablamos de una letra, una consonante, nos ofrece un abanico de posibilidades. Estamos acostumbrados como seres humanos al blanco o negro, a la opción A o la opción B. Como mucho nos podemos plantear una C, pero somos de playa o de montaña. Somos de este equipo de fútbol o del otro equipo de fútbol. Somos de derechas o de izquierdas. Somos blanco o negro. Y nos gustan las cosas definidas, enmarcadas, porque hasta cierto punto pueden llegar a aportarnos seguridad, porque es algo que sabemos cómo funciona, sabemos cuáles son los parámetros, sabemos dónde movernos, dónde no movernos, que sí y que no. ¿Y hay este tipo de cuestiones en la Biblia? Sí. Sí. No estoy diciendo con esto que toda verdad es relativa. No. ¿Hay verdades absolutas que están en la palabra de Dios? Sí. Como por ejemplo la que vimos no hace tanto, de que Dios es el creador de los cielos y la tierra. El Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es el creador y eso es una base de la fe. Pero en muchas otras cosas, el texto hebreo nos hace así. Y nos presenta, en este caso, tres caminos. Y no me he metido en otras posibilidades que tiene la preposición bet, que las tiene. Al menos tenemos tres caminos. Ahora iremos viendo qué es Reshit, cómo combinar los significados de bet con Reshit, y vamos a empezar a ver que de leer en el principio, vamos a empezar a leer muchas otras cosas que están en el texto bíblico. Y nos abren diferentes caminos que no son contradictorios entre sí, porque esto es lo mejor, sino que en la palabra de Dios lo que hacen estos caminos cuando nos abren las diferentes opciones es complementar la enseñanza de la palabra de Dios. Y a este respecto quiero recuperar una frase que ya os compartí, y es que la Torá tiene 70 caras, o que hay 70 caras en la Torá, no porque realmente haya 70 caras, sino porque esta frase nos está dando a entender que efectivamente en hebreo una sola letra, una sola palabra, nos puede o llegar a ofrecer más de un significado, siendo gramaticalmente correcto y siendo teológicamente correcto. Porque si nos aporta algún camino que no se sostiene gramaticalmente o que no se sostiene teológicamente, pues entiendo que es un camino que ya no vamos a recorrer.
Pero si son caminos que reúnen al menos esas dos características, corrección gramatical, corrección teológica, es un camino que podemos andar y a través del cual también Dios va a traer enseñanza a nuestra vida. Bien, porque eso forma parte de lo revelado. Así que hasta aquí esa cuarta enseñanza y con ella cerramos esas 4 enseñanzas de la Bet, esa consonante que abre la Torah. Nos vamos ahora con Reshit, Be-Reshit. La preposición ahí la tenemos. Vamos ahora con este sustantivo. Este sustantivo, bueno, pues generalmente se traduce por principio. Ahora, ¿por qué la Torah usó Reshit si lo que quería era expresar esa idea de simplemente en el principio? ¿Por qué pregunto esto? Porque hay otra palabra en hebreo que la Torá podría haber usado, o mejor dicho, que Dios podría haber utilizado para iniciar la Torá. Esta palabra es tejilá. Tejilá. Aquí la tenéis en hebreo. Aquí tenéis cómo se pronuncia. Y esta palabra se traduce, y tenemos ejemplos bíblicos, por comienzo, principio, inicio. Y como sustantivo, pues puede referirse al comienzo temporal físico o al comienzo de una acción o actitud. Por lo tanto, sería una palabra muy válida para poder empezar la Torá en lugar de Bereshit, podría empezar por Bat-Tejilá, por ejemplo, en el principio, en el comienzo. Y diría, desde nuestra traducción y desde nuestras concepciones más tradicionales, diría lo mismo. Sin embargo, la Torá no utiliza Tejilá, utiliza Reshit. ¿Por qué utiliza Reshit? Bueno, pues yo creo que hay un significado detrás de utilizar Reshit, un propósito detrás de utilizar Reshit en lugar de Tejilá, que sería totalmente válido, ¿sí? Y en algunos textos se utiliza Tejilá, por ejemplo, en la profecía de Oseas, dice el principio, o traduce en el principio, mejor dicho, y ahí no es Reshit, es Tejilá. Y lo que se está haciendo referencias es en el comienzo de la profecía de Oseas, ¿vale? O del hablarle Dios a Oseas. Entonces, tenemos la palabra Reshit, no Tejilá. Reshit se puede traducir, insisto, se puede traducir, o se traduce, de hecho, en algunas Biblias, primicia. Sí, y algunos ya dicen, claro, las primicias, y por ahí ya vamos haciendo conexiones. Ya veremos que tal vez no sea ese el mejor sentido. Se puede traducir por primero, se puede traducir por primario, se puede traducir por lo mejor, y lo he marcado en negrita, lo he resaltado aposta, y ahora veremos por qué. Se puede traducir por la flor en el sentido de justamente eso, ¿no? Lo mejor. Se puede traducir por principio, como ya tenemos, por comienzo incluso, ¿vale? Como sinónimo de principio. Ahora, Reshit decía que tal vez primicia no es la mejor traducción y he marcado lo mejor incluso antes que principio o primero, que si bien principio primero son traducciones válidas, son buenas, vamos a ver por qué lo mejor. En Éxodo 23:19, la primera parte del verso, este es un verso que se repite 2 veces en la Torá. Uno lo tenemos aquí, la otra la vamos a ver ahora en un momento para ver que efectivamente así es. Éxodo 34, si mal no recuerdo. En Reina Valera de 1960, por tomar una traducción de referencia, no por nada especial, traduce las primicias, fijaros, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Fijaros esta palabra, las primicias de, ¿qué palabra tenemos aquí? Tenemos la palabra Reshit. Esta es la palabra Reshit, que es la palabra que acabamos de ver aquí. Si tal vez no sabemos hebreo, no importa, pero podemos reconocer formas, ¿sí? Tenemos esto como una X, esta que es unos tridentes, la Shin, un palito pequeñito, una comita, y esta con esta forma. Bueno, esta palabra es esta que tenemos aquí, ¿sí? Reshit.
Así que Reshit aquí la han traducido por primicias. Ahora, ¿cuál es la siguiente palabra? Aquí la siguiente palabra es Reshit Bikurei. Bikurei es el estado constructo, es un plural, masculino plural, de la palabra Bikurim. ¿Os suena Bikurim? Se traduce por primicias. ¿Sí? Bikurim, la fiesta de primicias. Muy bien. Entonces, si Bikurim es primicias, aquí han traducido los primeros frutos. ¿Por qué? Porque ya Reshit lo han traducido como primicias. Pero en realidad la palabra primicias está aquí. Entonces, ¿cómo debemos entender o cómo sería una traducción mejor, a mi modo de entender, desde el texto hebreo? Más literal, más apegado al texto hebreo. Pues aquí os lo propongo. Éxodo 23:19, el mismo texto. El principio, es decir, lo mejor, Reshit, de las primicias de tu tierra, Bikurei Atmatja, traerás a la casa de Adonai tu Dios. Imaginaros que hemos cogido las primicias, hemos cogido los primeros frutos, y aquí los tenemos. Pero dentro de los primeros frutos, este está picado por un pájaro. Este tiene un gusano. Pues oye, aunque son las primicias, no son lo mejor. Entonces, de las primicias, lo mejor es este y este. Es decir, sería una parte escogida, una parte seleccionada de las primicias. Se cogen los primeros frutos, muy bien, y de ahí se escoge lo mejor, el reshit. Dicho sea de paso, esa ofrenda en los Moadim es el Omer Reshit. La ofrenda de la gavilla mecida no es de las primicias, es el Omer Reshit, la gavilla de lo mejor. Por eso el Omer Reshit representa a Jesús, a Yeshua, ¿vale? Porque es lo mejor, es lo escogido, ¿sí? El escogido, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la idea de cómo Reshit no tendría tanto el sentido de primicias, sino más bien ese sentido de lo mejor, la parte escogida. Como os decía, mismo texto, no cambia, Éxodo 34:26, Reina Valera, y hace la misma traducción, ¿vale? No voy a tomar mucho tiempo ahí. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás, el verbo es el mismo, en hebreo no cambia, así que traerás a la casa de Adonai tu Dios o Jehová tu Dios, y tenemos exactamente la misma traducción, 34:26. El principio, lo mejor, el reshit de las primicias de tu tierra, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué lo traigo aquí? Para entender que la palabra reshit está conectada a no solo principio, como el comienzo de, sino como de la parte escogida, de la parte más valiosa, de lo mejor. De lo primero, lo mejor. ¿Sí? Entonces, dicho esto, que Bereshit o Reshit, perdón, significa lo mejor o tiene esta connotación y esta traducción posible, según hemos visto, a la luz del diccionario de Luis Alonso Schocker. Un diccionario, dicho sea de paso, es una herramienta muy valiosa para aquellos que queráis profundizar en el conocimiento del hebreo. Muy buena herramienta. Hablamos de los dos Reshit. ¿Por qué? Porque en la Biblia, ya no solo en la Biblia hebrea, sino también en el llamado Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay dos entidades a las que literalmente se las llama Reshit. Hay una tercera que más bien se le llama Reshit por extensión o por aplicación. Ya la trabajaremos. Pero literalmente tenemos dos Reshit. ¿Os acordáis que la letra Bet
significaba, no significaba, valía 2. Bueno, pues si tenemos Bereshit, aquí la tenemos, ¿vale? Bereshit, aquí tendríamos la vocalización. Bereshit sería 2 Reshit. Pues sí, tenemos 2 Reshit. Y esto nos lo dice la escritura, ¿sí? Literalmente es lo que tenemos. Y lo vamos a ver. El primer Reshit, fijaros, lo tenemos en Jeremías 2:3. Dice, santo era Israel a Adonai. Principio, Reshit, de sus productos. Todos sus devoradores eran culpables. Mal venía sobre ellos. Oráculo de Adonai. Aquí lo tenemos. Dice, Kodesh Israel, Kodesh, de santo, Israel, la Adonai. Santo era Israel a Adonai. Y aquí tienes la palabra, Reshit Tebuato. Y este principio de sus productos, Reshit. Así que Israel dice que es el principio, el Reshit. Israel es Reshit de Dios. Si entendemos Reshit como lo mejor, fíjate, dice, santo era Israel Adonai, lo mejor de sus productos. Todos sus devoradores eran culpables, mal venía sobre ellos. Aquí hablamos de productos del campo, ¿vale? De la cosecha, en este sentido, porque de pronto productos en nuestra mentalidad occidental consumista son lo que tenemos en el supermercado. Cuando hablamos de productos, hablamos de productos del campo, ¿vale? De la cosecha, de los frutos que se cosechaban. Entonces, santo era Israel, principio de sus productos, lo mejor de sus productos. ¿Os dais cuenta cómo encaja ese lo mejor en Reshit como parte también del significado? Pues bien, Israel es Reshit. Ya tenemos el primer Reshit. Israel. Dicho por Dios por boca del profeta Jeremías. Nos vamos al segundo Reshit. Y para eso, Colosenses 1, 15 al 18, textos que seguramente conocéis, o versos que conocéis. Dice, hablando del Hijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la eclesía, la reunión del pueblo de Dios. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, el principio, en griego, este es el texto griego del verso 18, ¿vale? Aquí traduce arge. El principio, aquí lo tenemos como arge. Bueno, claro, aquí no tenemos reshit, ¿no? Es un problema. Dices, hombre, pero ahí no hay reshit. ¿Cómo lo sacamos? Que esto es lo mismo. Bueno, cuando miramos Génesis 1:1 y lo vemos en la traducción de la Septuaginta, de los 70, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, vamos a encontrar esta misma palabra. Quiero de vuelta, igual no sabéis griego, no hay problema. Quedaros con la forma de las letras, ¿vale? Fijaros, aquí lo tenemos, Génesis 1:1 de la Septuaginta, arge. En el arge creó Elohim los cielos y la tierra. Luego, la palabra reshit, que aparece en este texto en hebreo, en griego la tradujeron por arge. De manera que si ahora este texto de Colosenses 1:18 lo tradujéramos al hebreo, este arge sería reshit. Y por lo tanto, lo que nos diría es que él, que es el reshit, el primogénito de entre los muertos, que dicho sea paso,
la palabra Reshit está conectada a los primogénitos, porque los primogénitos eran el principio del vigor, y en este sentido el Reshit del vigor, lo mejor del vigor, ¿vale? Encajaría también muy bien con esta idea que presenta el apóstol Pablo en esta carta. Y por lo tanto tenemos que el segundo Reshit es Jesús, Yeshua. Yeshua es Reshit de Dios. Si entendemos Reshit como lo mejor, ya lo tienes. Yeshua es lo mejor de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Leído así suena muy bien. Suena muy bien. Bueno, ahora, claro, tenemos a Israel y tenemos a Jesús. Los dos son Reshit. ¿Con cuál de los dos nos quedamos? Cogemos a Jesús y quitamos a Israel, cogemos a Israel, quitamos a Jesús. Bueno, como he dicho antes, aquí la Biblia nos está abriendo dos caminos. Nos está abriendo el camino de Israel como Reshit y el camino de Jesús de Yeshua como Reshit. ¿Tenemos que escoger uno u otro o están los dos en la Biblia? Porque si están los dos, cosa que acabamos de ver, no podemos coger uno y desechar el otro, ni viceversa, coger el otro y desechar al uno. Hay que andar los dos caminos. Y los dos son complementarios. ¿Por qué? Porque Jesús, Yeshua, y el pueblo, Israel, la gente del pueblo, ambos son parte de Israel. Jesús es Israel. Primero, porque él era de la tribu de Judá. Él es Israel. Pero segundo, porque es el rey de Israel. Y como rey, pertenece a este pueblo. No es algo separado de Israel. Y por supuesto, la gente del pueblo de Israel, pues eso es lo que entendemos y asumimos. Y a veces asumimos de manera muy sesgada, solo como los judíos son Israel. No, Israel es una realidad muy compleja que va más allá de los judíos. También los judíos son Israel, pero no solo los judíos son Israel. ¿Bien? Entonces, Jesús y la gente, el pueblo, son parte de una misma realidad. Por eso tenemos dos Reshit que en realidad nos están hablando de lo mismo, de lo mejor de Dios. Y no hay rey sin pueblo, ni pueblo sin rey, al menos no para el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, Reshit, lo mejor. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, ya es hora de ir cerrando. Os dejo con esta idea, con este cuadro. Seguiremos a partir de aquí la próxima semana, Dios mediante, el próximo domingo. Nos queda más por ver. ¿Por qué? Y os dejo con esta pregunta. ¿Vale? Tal vez, mira, nos va a venir bien marcar los puntos suspensivos aquí. La pregunta es, ¿todo Israel? ¿Todo Israel? Es decir, hablamos del Reshit, de lo mejor. Jesús como rey. Pero cuando hablamos del pueblo, cuando hablamos de Israel, aunque Jesús es Israel, no lo olvidemos, pero cuando hablamos del pueblo, lo que no es el rey, hablamos de que todo Israel es Reshit, independientemente de cómo vivan, de lo que crean, no importa y son lo mejor de Dios. Bueno, con esa pregunta seguiremos, Dios mediante, la próxima semana.